Hola mis queridos amigos y hermanos, el Señor los bendiga. Espero se encuentren muy bien. Gracias por ingresar a este canal, suscribirte y darle like. Bueno, hoy me propongo contestar 5 preguntas que se hacen en el canal La Verdad Sin Filtro. 5 preguntas sobre el sábado para los adventistas del séptimo día. Me parecieron interesantes, así que me propongo darle respuesta a ellos. Así que presten mucha atención, por favor. Que puede fortalecer tu relación con Cristo. Para los adventistas del séptimo día, el sábado es el centro de su fe y práctica religiosa. Bueno, ya aquí empezamos con pie izquierdo, mis apreciados, el autor de este contenido. No es verdad que para los adventistas el sábado es el centro de nuestra fe y práctica. Es falso totalmente. Una persona que conoce a los adventistas, nuestras creencias, nuestra doctrina, nuestra práctica, inmediatamente va a percibir que para nosotros el centro de la fe y el centro de la práctica de nuestra vida es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. ¿En qué parte usted va a encontrar que para los adventistas del séptimo día, en qué parte, en qué libro, en qué escrito va a encontrar que para nosotros el centro de la fe es el sábado? Esto en realidad es una expresión de los prejuicios que tienen muchos cristianos y que evidentemente tiene este personaje, creador de este contenido, ¿verdad? Tal vez sus preguntas y comentarios son sinceros, pero sinceramente equivocado se encuentra. Mucha atención, por favor. Ellos creen que el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 20:8, sigue siendo obligatorio para todos los cristianos hoy. Eso es verdad. Creemos tal cual lo dices aquí, ¿verdad? El cuarto mandamiento, al igual que todos los otros 9 mandamientos, son para la humanidad, son obligatorios para todos. Por eso Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre o para el hombre. Por eso Isaías 56, del 3 al 8, se llama a la humanidad, a los extranjeros y a los hijos de los extranjeros, a observar y abrazar el pacto de Dios, a observar el sábado y el pacto de Dios. Eso es verdad. Según su interpretación, guardar el sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, es una señal de fidelidad a Dios y un distintivo de su verdadero pueblo. Ahora, según la interpretación adventista, no. Según la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a Ezequiel capítulo 20, y usted va a determinar, mi apreciado, si es según la interpretación adventista o si es según la palabra de Dios, que el sábado es un distintivo entre Dios y su pueblo. Vamos un momentito al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 20. Un texto realmente conocido, mis apreciados, pero poco entendido por muchas personas. Ezequiel 20:20, mire lo que dice Dios, palabras del mismo Dios. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Note el versículo 12. Versículo 12 también es muy claro. Les di también mis días de reposo, es decir, mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Entonces, según la palabra de Dios, el sábado es una señal o es un distintivo entre Dios y su pueblo. Lo dice la palabra de Dios. Por eso, el sábado ocupa un lugar de identidad muy fuerte dentro de la iglesia adventista. Esperen un momentito, vamos a regresar un poquito porque parece que él dijo algo interesante. Sol del sábado es una señal de fidelidad a Dios y un distintivo de su verdadero pueblo. Por eso, el sábado ocupa un lugar de identidad muy fuerte dentro de la iglesia adventista. Es cierto, ocupa un lugar muy fuerte de identidad. Es muy cierto. Porque siempre ha sido el distintivo entre Dios y su pueblo, de acuerdo a Ezequiel, de acuerdo a Éxodo 31, ¿verdad? De acuerdo a toda la escritura. No es simplemente un día de descanso, sino un sello espiritual que marca a quien pertenece al remanente de Dios. Muy bien, aquí se necesita hacer una aclaración. Que marca a quien pertenece al remanente de Dios. Ahora, para los adventistas, voy a aclarar, nosotros somos como institución, claro, el pueblo remanente de Dios, el pueblo visible, porque estamos predicando las verdades que se han dado para los últimos días, la verdad presente que decidió no ajustarse, las iglesias protestantes decidieron no ajustarse y más bien abandonaron mucha parte de esta verdad. Han abandonado los mandamientos de Dios, los han declarado abolidos para la humanidad y el único pueblo que está en pie diciéndole al mundo, guarden los mandamientos de Dios, teman a Dios, denle gloria a Dios, es el pueblo adventista del séptimo día.
Ahora, pero hay otro sentido en el que nosotros creemos que el remanente de Dios es mucho más amplio que una institución, y es en el sentido espiritual, en el sentido invisible. Nosotros creemos que los verdaderos creyentes no están solamente en la iglesia adventista. De hecho, no es por ser adventista, como nunca fue por ser parte del pueblo de Israel, el estatus de ser hijos de Dios. Es que en todo lugar, en toda nación, en toda institución, donde hayan personas, donde hayan seres humanos, existen verdaderos hijos de Dios que serán salvos, aunque no hayan guardado el Shabbat. Eso debe quedar muy claro. Usted lo va a encontrar en el libro de nuestras 28 creencias y doctrinas, ¿verdad? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que evidentemente no conoce el autor de este contenido. Pero es muy bueno y por eso intento reaccionar a este video, ¿no? Mucha atención. Además, muchos adventistas consideran que en los últimos tiempos el sábado será la prueba final de lealtad a Cristo frente al mundo. Basándose en las enseñanzas de Elena White, creen que la humanidad será dividida entre quienes guarden el sábado y quienes acepten el domingo como día de culto. De esta manera, para ellos, la observancia del sábado no es solo un asunto de tradición o costumbre. Bueno, miren, qué interesante. Ahora, ¿será que nosotros estamos basados en las enseñanzas de Elena G. White para concluir que el sábado va a ser un punto divisorio en los últimos días? No, la respuesta es no. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 13, mis apreciados, cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 13, van a encontrar un dragón y dos bestias. Y lo que promueven esos tres personajes, mis apreciados, es la transgresión a la ley de Dios. Y uno de esos mandamientos que pertenecen a la ley de Dios tiene que ver con una parodia hacia el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Miren, por ejemplo, la segunda bestia hace una imagen a la primera bestia y quiere obligar a toda la humanidad a algo. ¿A qué quiere obligarlo? Mire, Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 en adelante. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese, ¿qué cosa? Una marca en la mano derecha o en la frente. Recuerde que marca es lo mismo que señal, sello. La bestia marca a los suyos. Y este sello, esta marca, evidentemente, es una imitación al sello de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. Recuerde usted que Ezequiel 20, que acabamos de leer hace un momento, se dice que el sábado es una señal, y una señal es lo mismo que una marca o sello entre Dios y su pueblo. Bueno, la bestia, imitando a Dios, también ha creado una marca para ella, ¿verdad? Una marca para en honor a la primera bestia. Y esta marca, por supuesto, tiene que ver con un intento de copiar el sello de Dios. Si el sello o marca de Dios tiene que ver con un día, por supuesto que el sello o marca de la bestia tiene que ver también con un día. Note el versículo 17, ¿con qué se ha relacionado esta marca o los que tienen esta marca? Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces note que esta marca o nombre o número de su nombre que se pone en la mano derecha o en la frente de los seguidores de la bestia tiene que ver con comprar, vender, tiene que ver con negociar, tiene que ver con trabajo, con obra. Es claramente una alusión, una parodia al cuarto mandamiento que prohíbe comprar, vender, negociar durante las horas sagradas de el séptimo día del mandamiento de Dios. Noten ustedes qué interesante, ¿verdad? Eso es muy interesante, pero sigamos escuchando, ¿no? Entonces es la profecía bíblica la que nos dice que el cuarto mandamiento, al igual que otros mandamientos, van a causar una división en la humanidad. Van a causar una división. Cuando usted se va, y aquí se me viene otra cita a la mente, Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, mis apreciados, nosotros encontramos un llamado poderoso por parte del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 7 dice que este primer ángel decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y miren que él señala las palabras del cuarto mandamiento. Alude casi que completamente al cuarto mandamiento. Dice, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es el cuarto mandamiento el que señala a Dios como el creador
de los cielos, de la tierra, de todo lo que en ellos hay. Y miren a qué mandamiento alude este primer ángel de los tres, ¿verdad? Alude al cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué será que alude al cuarto mandamiento de la ley de Dios en un contexto escatológico? Es porque la humanidad se está olvidando de la señal del verdadero creador, ¿verdad? ¿A qué señala el cuarto mandamiento? Señala a Dios como creador. Cuando usted observa el cuarto mandamiento, apreciado amigo y hermano, está testificando con su actitud y sus obras que usted cree en el verdadero Dios, en el que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, eso es muy importante. Y si usted sigue leyendo Apocalipsis 14, encuentra una denuncia contra Babilonia, que es la gran ramera y sus hijas que salieron de ella, ¿verdad? Las iglesias que siguen las tradiciones impuestas por la Iglesia Católica, como la observancia del domingo y el abandono del sábado. Usted va a encontrar una denuncia contra esa gran Babilonia que se opone al verdadero pueblo de Dios. Pero no quiero que el tiempo se me vaya muy largo, así que vamos a seguir escuchando aquí. Sino una cuestión profética, escatológica y hasta de salvación. Bueno, es verdad que el sábado es una cuestión profética, así lo creemos los adventistas, por eso lo encuentra ahí en Apocalipsis 13, allí en Apocalipsis 14, lo encuentra en Isaías 56, lo encuentra en Isaías 66, pero no es verdad que es una cuestión, a ver, en primer lugar hay que aclarar algo. Él dice que es hasta una cuestión de salvación para nosotros los adventistas del séptimo día. Nosotros no creemos que la persona se salve por guardar el sábado o algunos de los mandamientos. Lo que nosotros creemos es que el que es salvo guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el Shabbat, una vez que éste llega a su conocimiento, ¿verdad? Porque Dios juzgará de acuerdo al conocimiento de las personas, según Hebreos capítulo 10 y versículo 26 y 27. Así que era necesaria esta corrección. Pregunta 1. Si el sábado es eterno, ¿por qué ningún apóstol ordenó su observancia a las iglesias gentiles? Cuando llegamos a Hechos 15, vemos un momento clave en la historia de la iglesia, el Concilio de Jerusalén. Allí los apóstoles y ancianos se reunieron para decidir qué mandamientos debían guardar los nuevos creyentes gentiles. Bueno, entonces miren, aquí se propone ya la primera de 5 preguntas. Y él propone que en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, no se ordena el sábado como mandamiento y por lo tanto el cristiano no lo va a observar, basado en Hechos 15. Pero, ¿será verdad eso? Vamos a terminar de escuchar aquí el argumento. La pregunta era clara. ¿Tienen que obedecer la ley de Moisés? La respuesta de Pedro, Jacobo y el resto fue igualmente clara. No. En la carta enviada a las iglesias, ellos escribieron que los gentiles debían abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de la inmoralidad sexual. Hechos 15, 28-29. En ningún lugar se menciona la observancia del sábado. Ok, entonces miren, ese es un argumento que es muy repetido y como dice un personaje por allí muy conocido en las redes, se repite como loro, ¿verdad? Se repite como loro. No lo digo para ofender aquí al creador de ese contenido, ¿verdad? Pero sí, es muy repetido, es muy conocido realmente este argumento. Miren, ¿cuál es el error de lo que propone el autor de La Verdad Sin Filtro? El error es suponer, mis apreciados, que como el sábado no se lo ordena como mandamiento en el Concilio de Jerusalén para los gentiles, entonces esa es una evidencia de que los gentiles que ingresaban a la nueva fe no debían guardar el sábado como día de reposo. ¿Cuál sería el problema allí, mis apreciados? La implicación de esto. Bueno, usted recuerda, cuando usted lee todo Hechos 15, la carta que ellos hicieron, solucionando el problema impuesto, el problema creado por un grupo, usted va a encontrar que ellos no dan una lista exhaustiva de los mandamientos de Dios que debían guardar los gentiles. Ahí simplemente se menciona abstenerse de sangre, de ahogado, de fornicación, ¿verdad? Se prohíben 4 elementos, se prohíben 4 cosas. ¿Qué se encuentra aquí? Un momentito. En el versículo 20, por ejemplo. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero allí no se encuentra que se hable del mandamiento de honrar padre y madre, por ejemplo.
Allí no se encuentra que se prohíba hurtar, por ejemplo, o que se prohíba ¿cómo se llama? El mandamiento, la codicia, por ejemplo. La codicia, ¿no? Desear los bienes de otras personas, desear la mujer de otras personas. Allí no se encuentra. Bueno, alguien podría decir, bueno, pero ahí está la fornicación. Sí, tiene razón. Pero ¿dónde están los otros mandamientos? No se hablan, por ejemplo, para aquellos cristianos que creen en la devolución de los diezmos y ofrendas, como yo, por ejemplo, no se habla de los diezmos y ofrendas y no se habla de un montón de cosas. ¿Por qué será que no se habla allí? Porque el propósito de esta carta no es definir qué mandamientos debían guardar los gentiles. El propósito de esta carta era desaparecer la idea o aclarar la idea de que los cristianos gentiles que ingresaban a la nueva fe no necesitaban guardar los rituales de la ley de Moisés. Mira, por ejemplo, Hechos 15 y versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis, ¿sí nota? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces para que estos fueran salvos tenían que circuncidarse y guardar todos los rituales, toda la ley de Moisés, ¿verdad? Y esto obviamente es un error, porque en la Biblia la justificación es por la fe. Y los rituales tuvieron su fin en la cruz del Calvario, pero no así los 10 mandamientos. Es imposible, ¿no? Es imposible. Sigamos escuchando. Este silencio no es accidental, sino revelador. Si el sábado fuese un mandamiento universal y eterno, allí, en el momento en que se establecen las bases de la vida cristiana para los no judíos, era el lugar perfecto para reafirmar su obligatoriedad. Sin embargo, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, no lo incluyeron. En otras palabras, el sábado no fue considerado un requisito esencial para la salvación ni para la comunión en Cristo. La carga de la ley fue quitada, y la gracia de Jesús fue puesta en primer lugar. Bueno, entonces aquí hay varios errores. Él pone en duda la universalidad del sábado en la Escritura. Pero él dice, si el sábado fuera universal, ¿por qué no aparece como un mandamiento allí en Hechos 15? Y yo preguntaría, si el sábado no fuera universal, ¿por qué aparece en Isaías 56, donde Dios hace un llamado a las naciones gentiles a guardar el sábado, no solamente para Israel, sino que llama a los gentiles a guardar el sábado? ¿No es eso una evidencia de universalidad? Si el sábado no fuera universal, ¿por qué en Isaías 66, 23 se dice que toda carne vendrá a adorar delante de Dios? ¿No es eso un lenguaje universal? Si el sábado no fuera universal, ¿por qué Jesús dice en Marcos 2:27 que el sábado fue hecho para el hombre, zoántropos, es decir, para la humanidad? ¿No es eso una evidencia de universalidad? Ahora, ¿por qué no aparece en Hechos 15? Ya esto se ha respondido, ¿verdad? Porque el propósito de los apóstoles no era definir si estos debían guardar el sábado o los otros mandamientos que no se mencionan allí. El propósito de ellos es diferente, mis apreciados. Ellos están abordando el asunto de si los nuevos creyentes debían guardar todos los elementos de la ley de Moisés. Y cuando se habla de ley de Moisés, se alude especialmente a la parte ritual, a los ritos, como la circuncisión, que está expresada de manera directa allí, ¿no? Entonces vemos que allí ese argumento no es válido. Entonces surge la pregunta incómoda para cualquier adventista sincero. Interesante. ¿Cómo puede ser que el sábado, presentado como la prueba final y el sello de Dios, no aparezca en el concilio más decisivo de la iglesia primitiva? ¿Será que los apóstoles se equivocaron? ¿O será que el sábado, como sombra, ya había cumplido su propósito en Cristo? La Biblia deja claro que lo que era imposible bajo la ley, ahora se cumple en el Evangelio de la Gracia, Romanos 8, 3-4. Bueno, entonces mira, aquí voy a hacer una acotación interesante. Cuando vamos a Hechos 15, nosotros sí encontramos una referencia al sábado, y es una referencia interesante. Si bien es cierto, no dice ellos deben guardar el sábado, porque ese no era el propósito del concilio, pero encontramos evidencia de que el sábado era observado para esa época. Por ejemplo, vamos un momentito. Aquí a Hechos 15. Déjenme ubicarles el versículo. Momentito. Hechos 15. Entonces los apóstoles, momentito. Bueno, Hechos 15, el 20, donde se les prescribe abstenerse de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y el versículo 21 nos dice la razón
¿Por qué se mencionan solamente esos 4 elementos, verdad? Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces vemos que ellos no dieron una lista exhaustiva por razón de que los gentiles iban a aprender el restante de las cosas en los sábados, en las sinagogas donde ellos estaban asistiendo cada sábado, donde Moisés es predicado cada sábado. Entonces vemos que el cristianismo de la época seguía observando el sábado, mis apreciados. Así que este argumento no es del todo cierto, ¿no? Es verdad que no se lo menciona como un mandamiento impuesto para los gentiles, pero ¿por qué razón? Porque ya se daba por sentado, mis apreciados. Todo el que ingresaba a la fe, de acuerdo a Isaías 56, debía guardar el sábado del Señor y abrazar el pacto de Dios. Es muy claro por la Escritura. Y en esa gracia, el sábado no es impuesto a nadie. Como si la ley se opusiera a la gracia de Dios. La gracia y la ley ambos vienen de un mismo Dios, señores. No puede haber contradicción, porque al haber contradicción entre la gracia y la ley, entonces hay contradicción en Dios. Entonces Dios es mentiroso y no es perfecto, por supuesto, ¿no? Entonces no hay ninguna contradicción. De hecho, la ley testifica de la gracia. Miren, hay una cita interesante en San Mateo capítulo 23 y el versículo 23. Note Mateo 23 y el versículo 23. Mira lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Noten, la justicia, que tiene que ver con la gracia de Dios, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Miren qué interesante. Sigamos escuchando. Pregunta 2. ¿Por qué Pablo llama al sábado sombra de lo que había de venir en Colosenses 2, 16-17? El apóstol Pablo escribe a los colosenses: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16-17. Bueno, entonces aquí vemos el siguiente error en la pregunta número 2. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona el sábado como una sombra? Bueno, resulta que el sábado o los sábados de Colosenses capítulo 2 no se refieren al sábado del cuarto mandamiento, por una razón muy simple, porque los sábados de Colosenses 2 son sombra de lo que había de venir. Ahora yo pregunto, ¿en qué sentido el sábado del cuarto mandamiento era una sombra? En ningún sentido, mis apreciados. ¿Cuál fue el propósito por el cual el cuarto mandamiento el sábado fue creado? Génesis capítulo 2 del 1 hasta el 4 nos dice que es porque Dios creó en 6 días los cielos y la tierra y descansó el séptimo día, lo cual va a ser repetido en Éxodo 20 del 8 al 11, ¿verdad? Dios nos manda a trabajar 6 días en Éxodo 20 y descansar el séptimo día, y dice ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y descansó el séptimo día, Dios lo bendijo, lo reposó, lo santificó. Esa es la razón. Los sábados de Colosenses 2 son una sombra y están ligados a comidas, bebidas, fiestas. Obviamente estos sábados se refieren a los sábados, a los días, a las fiestas solemnes que encontramos en la ley de Moisés, que fue introducido por causa del pecado y después de la creación, ¿verdad? No en la creación como el cuarto mandamiento. Esto ha sido respondido miles y cientos de veces. Aquí Pablo coloca el sábado en la misma categoría que las fiestas judías y las lunas nuevas, y lo define claramente como una sombra. Una sombra no tiene valor en sí misma, sino que apunta a una realidad mayor. El descanso semanal señalaba hacia el descanso verdadero que solo se encuentra en Cristo. Bueno, aquí hay algo falso también, ¿verdad? En cuanto a que Pablo pone en la misma categoría el cuarto mandamiento con las fiestas, no es verdad, ya eso fue respondido, ¿no? El cuarto mandamiento el sábado fue hecho antes que las fiestas solemnes, así que no puede ser una sombra en ningún sentido, ¿no? Señala a Dios como creador de los cielos y la tierra. Claro, en Deuteronomio 5 encontramos que el sábado ya se le añade una nueva dimensión, y es la dimensión de la redención, porque ahora va a señalar la liberación del pecado de la humanidad. Así como Israel fue redimido de los egipcios, el sábado señala entonces ese aspecto espiritual, ¿verdad? Pero nunca se lo muestra como una sombra de lo que había de venir. Ahora miren, hay algo interesante que dijo este señor aquí. Vamos a regresar un poquito. Claramente como una sombra. Una sombra no tiene valor en sí misma, sino que apunta a una realidad mayor.
El descanso semanal señalaba hacia el descanso verdadero que solo se encuentra en Cristo. Entonces ahí es donde él se equivoca, ¿verdad? Porque él le está dando solo una dimensión al sábado. Señala el descanso verdadero que solo se encuentra en Cristo. Pero lo contradice Génesis 2 y Éxodo 20, donde se muestra que el sábado señala a Dios como creador de los cielos y de la tierra. Entonces, este es el error que cometen muchos cristianos. Ojo con caer en ese tipo de error, mis apreciados. Cuando el adventista insiste en que el sábado es obligatorio para la salvación, está haciendo exactamente lo contrario de lo que Pablo enseña: juzgar a otros por no guardar una sombra. Bueno, esto es lo que se llama un prejuicio infundado, mis apreciados. Los adventistas no enseñamos tal cosa. No decimos que para que tú seas salvo tienes que guardar el sábado. Eso es lo que dice aquí este señor y algunos cristianos por allí que no conocen las creencias y doctrinas adventistas del séptimo día. Nosotros creemos que el ser humano es justificado por la fe, pero el que es justificado, el que es salvo, va a actuar en obediencia a la palabra de Dios como resultado de su relación con Dios. Así que error que comete este señor aquí, ¿no? El apóstol afirma que nadie tiene derecho a condenar a los cristianos en cuanto al sábado, porque ahora la sustancia es Cristo. El sábado era un recordatorio de la creación y del reposo, pero la cruz marcó el cumplimiento definitivo. Consumado es, Juan 7:30. Entonces, si notan la contradicción de él aquí acaba de reconocer que el sábado era un recordatorio de la creación de Dios. Pero antes había dicho que el sábado señalaba el aspecto espiritual, ¿verdad? La redención, ¿no? Eso había dicho antesito. Ahora reconoce que el sábado señala la creación de Dios, a Dios como creador. Y eso es una verdad. Pero él le da ahora fin en la cruz del Calvario, cosa que no encuentra en la palabra de Dios. En donde la palabra de Dios dice que la cruz del Calvario le dio fin al sábado, por ejemplo. Él señala Colosenses 2, pero ya vemos que Colosenses 2 no se refiere al sábado del cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento viene de la creación y por lo tanto es parte de la creación. Recuerda usted que Génesis 2 del 1 al 3 dice que Dios descansó después de haber trabajado 6 días, descansó, reposó el séptimo día, y luego el versículo 4 nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Es decir, el sábado es parte de los orígenes de los cielos y de la tierra. El descanso ya no se encuentra en un día de la semana, sino en una persona que nos da reposo del pecado y de las obras de la ley. Esto coloca al adventista en una encrucijada. Ok. La pregunta entonces es: ¿cuál es la cita bíblica que da este señor para decir que ya no se va a descansar en un día a la semana, sino solo en Cristo Jesús? ¿Dónde está la cita bíblica? Entonces, si queremos ser bíblicos, tenemos que citar la Biblia, ¿verdad? Tenemos que basarnos en la Biblia. En ningún lugar de la Escritura se dice que Cristo reemplaza ahora el cuarto mandamiento. Eso es totalmente falso. Si Pablo dice que el sábado es sombra, ¿cómo puede alguien presentarlo como la luz final de la salvación? ¿Cómo puede ser como la luz final de la salvación? ¿Quién lo presenta de esa manera? Eso lo acabo de escuchar de este personaje. En todo el tiempo que llevo como adventista del séptimo día, nunca se me ha enseñado tal cosa, señores. Noten, ustedes aquí ya pueden ver que hay un fuerte prejuicio, un prejuicio infundado que se basa solo en lo que piensan las personas, en lo que piensan los opositores al adventismo, pero no son capaces de demostrarlo con una evidencia objetiva. Entonces, dense cuenta, señores. el sello de Dios algo que el mismo Espíritu Santo, hablando por medio de Pablo, llama sombra y no sustancia? El adventista tiene que escoger, o creer en las visiones de Elena White, o creer en la claridad de Colosenses 2. Entonces, en realidad nosotros tendríamos que escoger o creer en la claridad de la Escritura o en la tradición que está siendo expresada, basada en la humanidad, que se expresa en este contenido. Cuando usted examina los escritos de Ellen White y los compara con la palabra de Dios, usted va a ver que estos sí están fundamentados en la palabra de Dios. Cuando usted examina las creencias adventistas del séptimo día, va a ver que nuestra creencia y nuestra práctica está fundada en la palabra de Dios, ¿no? Pero lo que presenta este autor, lamentablemente tengo que decirlo, es mera tradición, mera interpretación humana, señores, fundada en la imaginación humana. La Biblia es contundente. Cristo es el cumplimiento, y seguir aferrándose a la sombra es rechazar la plenitud de lo que ya fue dado en él. Pregunta 3. Bueno, vamos a la pregunta 3 porque lo que se acabó de expresar ya fue contestado por la palabra de Dios. Ahora vamos a la pregunta 3. Si el sábado es un mandamiento eterno, ¿por qué no existe ningún versículo después de la resurrección de Jesús que ordene guardarlo?
¿Cómo puede algo tan importante desaparecer justo después del mayor acontecimiento de la fe cristiana? Miren qué interesante. Si el sábado es eterno, entonces ¿por qué no aparece ya para el tiempo del Nuevo Testamento? ¿Saben cuál es el problema de este argumento? ¿Cuál es la presuposición de este argumento? El dispensacionalismo, señores. Porque de acuerdo al dispensacionalismo, ya Dios ahora Dios trae un nuevo trato con un pueblo diferente, con la iglesia, que no es Israel según ellos, ¿verdad? La iglesia no puede ser Israel, ¿no? El Israel espiritual. Pero el problema del dispensacionalismo es la falta de escritura. Es el basarse en la tradición humana, mis apreciados. ¿Por qué no aparece, digámoslo así, que se mande el sábado a guardar a los cristianos? Sencillo, porque nosotros encontramos que ellos ya conocían su deber, su obligación de guardar el sábado. Cuando usted va al libro de Mateo, encuentra una comunidad observadora del sábado. Mateo 24:20 es un testimonio de ello. Lucas 23 también es otro testimonio. Presenta en el versículo 23 en adelante, presenta a las mujeres guardando el sábado, señores. Y ya Cristo había muerto, ¿verdad? Ya Cristo había muerto, señores. Cuando usted va al libro de los Hechos, encuentra a los cristianos observando el sábado. Hechos 17, Hechos 16, Hechos 13, Hechos 14, en fin, etcétera. Va a encontrar mucha evidencia. Así que usted puede ver allí nada más que este argumento es mero prejuicio, es mera tradición humana. Después de la resurrección, todo el Nuevo Testamento se centra en la vida de Cristo. Pero La predicación vamos a regresar un momentito porque creo que se me escapó algo. de Cristo es el cumplimiento, y seguir aferrándose a la sombra es rechazar la plenitud de lo que ya fue dado en él. Pregunta 3. Si el sábado es un mandamiento eterno, ¿por qué no existe ningún versículo después de la resurrección de Jesús que ordene guardarlo? ¿Cómo puede algo tan importante desaparecer justo después del mayor acontecimiento de la fe? Dice desaparecer. ¿En dónde desaparece? ¿No? Yo me pregunto si la Biblia del autor de ese contenido, si su Biblia contiene el libro de los Hechos, si contiene Hechos 13, si contiene Hechos 16, si contiene Hechos 17, si contiene Hechos 14, ¿será que no lo tiene? ¿Será que su Biblia no tiene Mateo 24:20, por ejemplo, o Lucas 23:53 en adelante? Qué curioso. Cristiana. Después de la resurrección, todo el Nuevo Testamento se centra en la vida de Cristo, la predicación del Evangelio y la expansión de la Iglesia. Encontramos instrucciones sobre la fe, la gracia, el bautismo, la cena del Señor, la perseverancia, la santidad, pero en ningún momento se repite el mandamiento de guardar el sábado. Ya, miren lo interesante. Vamos a responder aquí, ¿no? En el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo, encontramos instrucciones sobre la fe, sobre el bautismo, pero no encontramos un mandamiento sobre el sábado, porque él no preguntó si no se encuentra instrucciones sobre el sábado. ¿Será que él es consciente de Mateo 24:20? ¿Será que él es consciente de Hechos? Hechos 13, Hechos 17, Hechos 16. ¿Será que él es consciente de eso? Yo sospecho que él es consciente de eso, mis apreciados, porque usted se encuentra referencias al cuarto mandamiento y encuentra evidencia del cristianismo primitivo observándolo. Esa es la gran realidad. Vamos, por ejemplo, un momentito, vamos. Es que no quiero que el video sea tan largo, ¿verdad? Pero vamos a Hechos, el capítulo 17. Hechos 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Note, Pablo iba a los días de reposo a exponer la palabra de Dios y a discutir sobre el asunto, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase en los muertos. Noten qué interesante. Miren, por ejemplo, Lucas. Vamos a Lucas. A Lucas, el capítulo 23. Textos que ustedes ya conocen. Y versículo 53. Dice, versículo 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y miren el versículo 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Yo creo que el autor de Verdad Sin Filtro es consciente de esos textos, pero está haciendo la pregunta que más apoya a su tradición. Este silencio es abrumador. Si el sábado fuera tan esencial para la salvación, ¿cómo es posible que Jesús, en sus últimas instrucciones, Mateo 28, 18-20, Hechos 1, 8, nunca lo haya mencionado? ¿Y saben que tampoco se menciona en Mateo 28 y Hechos 1, 8?
la verdad, el mandamiento de no hurtar, de amar a tu prójimo, de amaros los unos a los otros y muchas otras instrucciones. No menciona tampoco el bautismo, por ejemplo. Si notan ustedes el error del argumento, falta de análisis, como dicen algunos, comprensión lectora, mis apreciados. Lo digo con mucho respeto. El día más grande de la historia, la resurrección, inaugura una nueva creación, y sin embargo no hay ni una sola orden para volver al antiguo día de reposo. Ahora, él pone en contradicción la nueva creación, ¿verdad?, en la cruz de Cristo, con la antigua creación. Yo pregunto, ¿hay alguna contradicción? ¿Será que algún apóstol, algún profeta o alguien así del Nuevo Testamento o el mismo Cristo puso en contradicción la cruz de Cristo con el sábado? ¿Puso en contradicción la nueva creación con la antigua creación? Yo creo que no, mis apreciados. Obviamente el propósito del autor de ese contenido es destruir el sábado, es desaparecerlo. El apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y estableció iglesias entre los gentiles, tampoco manda jamás guardar el sábado. Sus cartas están llenas de exhortaciones prácticas: orar sin cesar, no dejar de congregarse, huir de la inmoralidad sexual, amar unos a otros. Pero nunca encontramos: acuérdense de guardar el sábado. En cambio, pero miren qué interesante. Pero se olvida el amigo de este canal que los escritos de Pablo están llenos de referencias sobre el sábado, especialmente el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, Hechos 13, Hechos 16, Hechos 17, Hechos 18, hablan sobre el sábado y presentan al apóstol Pablo como un fiel observador de ese día. ¿Y qué decir de los evangelios? Mateo y Lucas, por ejemplo, y San Marcos. Es en San Marcos donde Jesús dice: el sábado fue hecho por causa del hombre. Pero claro, a él no le sirve recordar estos textos bíblicos, ¿verdad?, sino apoyar su tradición dispensacionalista. En Romanos 14, 5-6, Pablo relativiza el tema de los días, enseñando que cada uno debe estar convencido en su propia mente y vivir para el Señor. Si el sábado fuera universal y obligatorio, Pablo habría sido el primero en establecerlo con claridad. Bueno, vamos, ya que él cita Romanos 14, vamos un momentito a Romanos 14 para ver de qué se trata. No voy a hacer un exégesis de todo el capítulo, voy a señalar los puntos claves. Vamos a Romanos, el capítulo 14. Un momentito. Vamos a Romanos 14. Y comencemos a leer el contexto, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. Vamos un momentito, unos versículos más abajo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora aquí menciona, mis apreciados, el día y la comida como asuntos basados en la opinión, como asuntos de preferencia. El que escoge un día, el que no lo escoge, ambos lo hacen para el Señor. El sábado es un mandamiento, el sábado no es un asunto preferencial, señores. El sábado es un mandamiento y no está sujeto a la opinión humana. Recuerde usted que el mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. El sábado es el día de reposo, así lo establece el cuarto mandamiento. Nunca en la escritura el cuarto mandamiento es presentado como un día preferencial, es decir, como un día que la persona puede decidir escoger o no escoger. El sábado es presentado como un mandamiento y como tal fue observado por los apóstoles en el libro de los Hechos, en Mateo 24, en San Mateo, ¿verdad?, en San Lucas. Y recuerde que en Mateo 24 Jesús pide a sus seguidores que oren para que no tengan que huir en el día sábado, Y un dato curioso, en Romanos 14 nunca se menciona por nombre el día sábado, nunca. Habla de días en términos generales, porque en el contexto israelita, mis apreciados, en el contexto judío, no solamente existía el cuarto mandamiento, sino los días que tenían que ver con los judíos, con el calendario judío. Tendría que demostrar el autor de este contenido de Verdad Sin Filtro que Romanos 14 incluye el sábado, pero es algo que no pueden demostrar. Deja a los adventistas ante un dilema muy serio. ¿Cómo puede algo que supuestamente es el sello de Dios no aparecer jamás en los labios de Jesús resucitado ni en los escritos apostólicos después de la cruz? ¿Cómo puede aparecer jamás en los labios del Jesús resucitado? Pero miren ustedes lo sutil
de este argumento, la estrategia que usa este personaje. Tiene que aparecer el sábado en los labios del Jesús resucitado. ¿Por qué no pide él una referencia al sábado en los labios de Jesús simplemente, de Jesús en cualquier época, sea antes o sea después del Jesús resucitado? Porque él es consciente de Mateo 24:20, señores. Jesús mismo, y también es consciente de Marcos 2:27, donde Jesús mismo de sus labios sale la idea de que el sábado fue hecho para la humanidad en su totalidad. Donde Jesús mismo en Mateo 24:20 le dice a sus discípulos, oren para que no huyan en el día sábado. Miren qué interesante. Pero miren la estrategia del argumento, lo sutil que es este argumento. ¿Acaso los apóstoles se olvidaron de transmitir el mandamiento más importante? No se olvidaron de transmitirlo, porque para eso tenemos la existencia, el libro de los Hechos. Hechos 17, que ya les leí, ¿verdad? Hechos 16, Hechos 13, donde los apóstoles observan el sábado. Incluso, de acuerdo al libro de los Hechos, el apóstol Pablo, junto con otros, se reunieron en sábado en un lugar lejano a las tierras judías, en un lugar donde no existían sinagogas. Miren qué interesante. Y es interesante notar que San Juan en Apocalipsis 1:10 habla del sábado como el día del Señor, como se encuentra en Isaías 58, mi día santo, refiriéndose al séptimo día. ¿O será que Cristo, al resucitar, inauguró un nuevo pacto donde el sábado ya no es el centro, porque él mismo se convirtió en nuestro descanso verdadero? Hebreos 4, 9-10. La Biblia muestra que lo antiguo quedó atrás, y en la nueva vida en Cristo el sábado no es impuesto a nadie. La pregunta, mis apreciados, es ¿dónde está la cita bíblica que debería proveer este personaje? No provee ninguna cita bíblica, solo reproduce y pronuncia la tradición dispensacionalista, pero nada de escritura, mis apreciados. Cuando usted va, por ejemplo, al libro de los Hebreos, hay algo que queda derogado. Usted lee Hebreos 10, usted lee Hebreos 9, Hebreos 8, Hebreos 7, etc. Y lo que queda derogado, mi apreciado, es el santuario terrenal y sus rituales, porque encontraron su clímax en Cristo Jesús, que es el Cordero, que es el sacerdote, ¿verdad? En Cristo Jesús. Pero nunca se nos dice en el libro de Hebreos que el sábado quedó derogado. Nunca se nos dice tal cosa. Eso quisieran ver nuestros hermanos no observadores del sábado, pero no se encuentra simplemente. Pregunta 4. ¿Por qué los adventistas dependen más de Elena White que de los apóstoles para defender la guarda del sábado? La pregunta mía entonces es, ¿dónde dice que los adventistas dependemos más del Elena G. White? ¿Dónde lo dice? Que dependemos más de Ellen White que de la Escritura para defender el sábado. Los adventistas somos capaces de defender la observancia del sábado basados solamente en la Escritura, que es la base de nuestra creencia. Y citamos desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, señores. Es una falta de honestidad decir tal cosa, ¿verdad? Decir lo contrario a esto. Cuando los adventistas citamos a Ellen White para decir, observa el sábado porque Ellen White dice tal cosa. En cambio, encontramos Éxodo 20, encontramos San Marcos 2:27, encontramos Ezequiel capítulo 20, Éxodo 31, encontramos el libro de los Hechos, Mateo 24:20, montones de citas bíblicas, lugares bíblicos para sustentar la observancia del sábado. Esas personas aparentemente quieren convencer a los adventistas del séptimo día basándose en la mentira, señores, lo cual no es correcto. Cuando miramos al Nuevo Testamento, notamos algo impresionante. Ni Jesús resucitado, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ningún otro apóstol enseñaron que el sábado era obligatorio para los cristianos. No hay un solo mandato apostólico que diga, debéis guardar el sábado. En cambio, lo que sí encontramos son advertencias claras contra volver a los rudimentos de la ley, Gálatas 4, 9-11, donde Pablo incluso incluye los días y los sábados como prácticas que esclavizan y no salvan. Entonces miren, otro error de este argumento. Nuevamente él insiste, no se encuentra en los labios del Jesús resucitado, como si el Jesús resucitado estuviera en contra del Jesús anterior a la resurrección, del Jesús en toda su vida, señores, porque él sabe que Jesús le dice a sus discípulos las palabras en Mateo 24:20 en relación al sábado. Él sabe que de los labios de Jesús salió la idea de que el sábado fue hecho para toda la humanidad, Marcos 2:27. Él sabe
que el libro de los Hechos presenta la práctica apostólica, incluye en la práctica apostólica la observancia del sábado. Entonces, si nota, este argumento es muy parcial y es muy selectivo. Es muy parcial y selectivo, señores. La autoridad final en la Iglesia siempre fue la palabra inspirada de Dios, no las visiones de un profeta posterior. Sin embargo, entonces, ¿quién ha dicho que las visiones de un profeta extracanónico son la palabra final? Cuando usted busca los escritos adventistas, usted va a encontrar claramente que se nos enseña lo siguiente, ¿verdad? La Biblia es la palabra final. Es más, si este personaje de Verdad Sin Filtro leyera algo de los escritos de Ellen White, se va a chocar con el siguiente pensamiento. Ellen White misma enseña, señores, en sus escritos, que la escritura es la palabra final en doctrina y en práctica. Se nota que no conoce el adventismo este señor. No lo conoce, lo cual es muy lamentable, señores. Investiguen las doctrinas adventistas, investiguen, hermano evangélico, hermano católico, hermano no adventista. Por favor, consigue el libro Nuestras 28 creencias y doctrinas de los adventistas del séptimo día y léalo. Usted va a encontrar allí que la fe adventista no se basa en los escritos de Ellen White. Nosotros, claro, respetamos y tenemos en alta estima los escritos de Ellen White, pero no los tenemos como la palabra final en doctrina y en práctica, señores. Los escritos de Ellen White, la función de ellos es engrandecer y exaltar a Cristo y la palabra de Dios, pero no hacerle competencia a la Biblia, y no son un complemento tampoco. En el adventismo el peso recae principalmente en los escritos de Elena White. Falso, totalmente falso, señores. 100% falso. Miren que él no da ninguna evidencia para este argumento. Es falso totalmente. Ella declaró que el sábado será la prueba final para la humanidad, y que los que no lo guarden recibirán la marca de la bestia. Pero, ¿de dónde sacó eso? No está en los evangelios, ni en las epístolas, ni en el Apocalipsis. No está en ningún lugar de la Escritura. Hace un momento usted recuerda que leí Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Donde la segunda bestia impone una marca y que esa marca es una imitación del sello de Dios. Esa marca es una parodia del cuarto mandamiento porque se les prohíbe a las personas que no tengan esa marca comprar, vender, hacer negocios, sino el que tenga la marca de la bestia. Qué curioso, señores, qué curioso, porque es el cuarto mandamiento el que prohíbe comprar, vender y hacer negocios en ese día. Entonces note que no estamos basados en los escritos de Ellen White, sino en la misma palabra de Dios. Totalmente. Fue ella, con su supuesta luz menor, la que añadió una carga que la Biblia nunca impuso. Fue Ellen White y no la Biblia la que dijo: acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, etcétera, etcétera. ¿Fue ella la que dijo eso? Fue ella la que dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Fue ella la que escribió Lucas 23:56, señores, donde dice que las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Fue ella la que escribió Hechos capítulo 17 y versículo 2, donde se presenta al apóstol reuniéndose en el día sábado, observando este día. Obvio que no, señores, es obvio que no. Entonces note, si usted realmente lee la Biblia, apreciado Verdad Sin Filtro, usted va a eliminar este vídeo, va a eliminar su vídeo, señores, porque está basado en la mentira. Si un adventista tuviera que defender la obligatoriedad del sábado solo con la escritura, se quedaría sin base sólida. Es mentira. Ustedes pueden revisar los diferentes debates de los adventistas del séptimo día con protestantes, con católicos, y usted va a ver que nosotros no llevamos al debate los escritos de Ellen White, sino la palabra de Dios, la Biblia y solo la Biblia, señores. Este argumento, este contenido de Verdad Sin Filtro está totalmente plagado de prejuicios sin fundamento. Estoy sorprendido porque la verdad no me esperaba este tipo de argumentos, no me lo esperaba. Aquí está el punto crítico. ¿A quién escuchamos? ¿A los apóstoles escogidos por Cristo y llenos del Espíritu Santo, o a una mujer del siglo XIX que se autoproclamó profetisa? La Biblia misma nos advierte: no penséis más de lo que está escrito. 1 Corintios 4, 6. Si Elena White enseña algo que los apóstoles jamás enseñaron, entonces no es luz, sino un yugo añadido. Con eso estoy de acuerdo, señores. Con eso estoy de acuerdo. Si Ellen White está basada en la Escritura, ella no va a contradecir la Biblia.
Ahora yo pregunto, Ellen White habla del sábado, por ejemplo, la observancia del sábado. ¿De dónde sacó ella esa idea? ¿No es de la Escritura? ¿No es de Génesis 2, de Éxodo 20, Isaías 56, de Isaías 66 y de los escritos del Nuevo Testamento? Ellen White, por ejemplo, enseñó sobre el santuario celestial. En el cielo hay un santuario celestial. ¿Fue esto una añadidura? No, porque cuando usted va a la epístola a los Hebreos, el capítulo 10, capítulo 9, usted va a encontrar allí que el apóstol Pablo habla claramente de la existencia de un santuario en el cielo que hizo Cristo mismo. Pero va a encontrar que las iglesias protestantes, católicas, etcétera, etcétera, rechazan la verdad de que en el cielo hay un santuario celestial donde Cristo está haciendo una obra en favor de su pueblo, señores. ¿Quiénes son los que siguen una tradición entonces? Son ustedes, no somos nosotros, mis apreciados. Siguen ustedes una tradición filosófica basada en la humanidad. Y esto pone al adventista en una posición incómoda. O confía en la suficiencia de la Escritura, o se rinde a las visiones de una figura humana. Pregunta 5. Bueno, miren qué interesante, y esto es realmente paradójico, señores, porque son ustedes los que han decidido confiar en la tradición humana. Por ejemplo, en el dispensacionalismo que divide la palabra de Dios en la historia del trato de Dios con su pueblo en diferentes dispensaciones, aboliendo leyes importantes como los 10 mandamientos, ¿verdad? Rechazando el sábado, la señal de Dios con su pueblo. Lamentablemente, usted es el que está cayendo en este error, no nosotros. Ahora vamos a la pregunta final, la número 5. Si guardar el sábado es condición de salvación, ¿por qué Jesús no lo exigió al ladrón en la cruz? En Lucas 23, 42-43 leemos la escena. A ver, vamos a regresar nuevamente a la pregunta. Figura humana. Pregunta 5. Si guardar el sábado es condición de salvación. Falso, totalmente. Guardar el sábado no es condición de salvación. La condición para ser salvo, para ser justificado, se encuentra en la palabra de Dios, donde dice que el hombre es justificado por la fe, que la salvación es somos justificados gratuitamente por la fe, no por el sábado, señores, no por ningún mandamiento, sino por la fe viva, por la fe que obra, según Santiago capítulo 2. Entonces aquí hay una falsa argumentación, señores, una falsa idea, donde los adventistas enseñamos que el sábado es condición para salvación. Nosotros, claro, la confusión de ustedes, cristianos no adventistas, la confusión de ustedes está en pensar que para los adventistas el sábado es una condición de salvación. Pero usted no va a encontrar eso en nuestras creencias. No lo va a encontrar en las predicaciones, no lo va a encontrar en ningún escrito de nuestra literatura, lo va a encontrar. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso, señores. ¿Por qué Jesús no lo exigió al ladrón en la cruz? En Lucas 23, 42-43 leemos la escena conmovedora del ladrón que, en sus últimos momentos de vida, clama a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le responde: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». No hubo tiempo para guardar el sábado, ni para practicar ceremonias, ni para seguir reglas de alimentación. Solo hubo fe en Cristo, y esa fe fue suficiente para salvarle. Esto muestra con claridad que la salvación no depende de un día, sino de una persona, Jesús. Mira, qué interesante. ¿Y quién dijo que la salvación depende de un día? Es que ahí es donde está el error de este argumento. Ese señor construyó un muñeco de paja diciendo que para los adventistas la salvación se basa en un día. Y luego él mismo destruye su propio muñeco de paja, señores. El ladrón en la cruz, claro, la Biblia no menciona el sábado en relación al ladrón de la cruz, pero no menciona tampoco los otros deberes del cristiano. No menciona el deber de honrar padre y madre, el deber de devolver diezmos y ofrendas. No menciona nada de esas cosas, señores. Es porque el argumento, repito, se basa en un fundamento falso. La salvación es por la fe, señores. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de bautizarse y de guardar otras cosas, pero fue salvo por la fe porque creyó y aceptó a Jesús como su Salvador. Si éste hubiese tenido tiempo de vida después de su aceptación a Jesús, es obvio que él iba a vivir en armonía con la palabra de Dios. ¿Quién dice lo contrario? Si el sábado fuera requisito indispensable para entrar en el cielo, entonces las palabras de Cristo en la cruz serían incompletas. Habría dicho algo como: «Hoy estarás conmigo en el paraíso»,
siempre y cuando guardes el sábado. Y también habría dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso siempre y cuando te bautices. ¿Será que el autor de ese contenido no cree en el bautismo? Miren qué interesante, interesante. Pero no lo dijo. Al contrario, aseguró salvación inmediata por la fe. Esto destruye de raíz la idea adventista de que el sábado es la prueba final. La verdadera prueba final es creer en el Hijo de Dios y... A ver, pero es que cuando los adventistas decimos que el sábado es la prueba final, ¿verdad? No estamos diciendo que el sábado salva a la persona. Estamos diciendo que el sábado en los últimos días, escatológicamente, se va a convertir en una prueba final donde los que observan este día, los que escogen a Dios, escogen observar el día porque esta verdad les va a ser presentada de manera muy clara a sus conciencias. Pero estamos hablando de personas que son salvas por la fe primero, personas que son justificadas por la fe. Estos justificados por la fe se van a ver confrontados con la tradición humana y van a escoger el mandamiento de Dios porque lo van a ver de manera clara en los últimos días. En estos momentos no lo ven de manera clara, pero todos aquellos sinceros de las diferentes confesiones, de los diferentes grupos, de los diferentes lugares en la tierra, va a llegar el momento en que lo van a ver de manera muy clara, en cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús dijo que tiene ovejas fieles en otros rediles que no están en este redil, pero ellas oirán su voz y se unirán a ese redil. Habrá un solo Señor, habrá un solo redil, ¿verdad? Se va a cumplir Apocalipsis 13. La humanidad se va a dividir en dos señores, los que reciben la marca y los que reciben el sello de Dios. Entonces tengan mucho cuidado con esos tipos de argumentaciones cuyo fundamento es el prejuicio, es la falsedad. Confiar en su obra consumada. Esto deja una pregunta ineludible. ¿Cómo puede el adventista sostener que alguien que no guarda el sábado no tiene salvación? No puedo creer este argumento, señores, esta pregunta. ¿En dónde los adventistas decimos y cuándo lo hemos dicho que el que no guarda el sábado no tiene salvación? Al contrario, señores, miren, los adventistas creemos que personas de diferentes iglesias y también personas fuera de la iglesia que no siguen ninguna religión, señores, serán salvas porque ellos actúan en su corazón en armonía con la escasa luz que tienen. Donde, miren, se ve que este video no es serio. Se ve que la persona que lo ha creado simplemente quiere obtener vistas. Se nota, mis apreciados, que este personaje no conoce las creencias adventistas. Y ese es el mayor error de aquellos que critican el adventismo. Por lo general, los críticos del adventismo no han entendido las creencias adventistas o no han leído nuestros escritos, nuestra literatura, no han escuchado nuestros sermones. Y si lo han hecho de manera muy parcial y prejuiciada. Bueno, estas fueron las 5 preguntas que ya se han dado respuesta, se ha refutado. No sé qué tan sincera sea la persona, qué tan sincero sea la persona que hizo estas 5 preguntas, porque hizo en realidad más que preguntas. Dio argumentos y emitió juicios también, ¿verdad? Bueno, puedes escoger, mi apreciado, entre lo que dice este autor y lo que dice la palabra de Dios. Escoge siempre el camino que Dios señala por medio de su palabra. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en un próximo contenido.